Quería dar las gracias al profesor Fernando Bis y al resto de miembros del board del Colegio Panamericano del Endotelio por invitarme a este Congreso Panamericano del Endotelio. El tema que vamos a tratar hoy es la inflamación en el paciente adulto mayor, básicamente su repercusión en el proceso arteriosclerótico y los diversos medios de tratamiento de que disponemos para afrontar este grave problema. Estos son mis potenciales conflictos de interés, que no son relevantes con respecto a esta ponencia. Y comenzaremos con este guión que veremos la correlación entre los factores de riesgo, la aterosclerosis y la inflamación, esta correlación con el envejecimiento, el tratamiento de la aterosclerosis mediante la modulación de la inflamación, los efectos de la dieta mediterránea en la enfermedad cardiovascular, la modulación de la inflamación mediante la dieta mediterránea y unos mensajes para llevar a casa. Pues bien, como ven ustedes, cuando clasificamos el síndrome cardiorrenal, esta clasificación que va desde el estadio 1 hasta el estadio 4, vemos que en el estadio 1 únicamente tenemos adiposidad, obesidad y aquellos factores que nos van a llevar posteriormente a la aparición de factores de riesgo cardiovascular. Y desde estos factores de riesgo cardiovascular vamos a acabar teniendo lesión de órgano diana y finalmente vamos a acabar teniendo enfermedad cardiovascular. Para poder entender este conjunto de factores debemos de tener en cuenta que estos factores atraviesan por un fenómeno específico que ayuda a la progresión y al desarrollo de enfermedad cardiovascular. Como pueden ver ustedes en esta diapositiva, la aparición de factores de riesgo cardiovascular conlleva a la aparición de lesión de órgano diana y aparición de enfermedad cardiovascular a través de la activación de determinadas vías que implican múltiples caminos como son el de los miofibroblastos, las células mesenquimales, los adipocitos, las células endoteliales, asimismo diferentes marcadores procedentes de diferentes células que van a actuar sobre el endotelio produciendo un daño y este daño endotelial va a acelerar el proceso aterosclerótico. De manera que es un proceso complejo en el que intervienen múltiples vías, múltiples factores, unos favoreciendo y otros disminuyendo la aterosclerosis. Como ven ustedes, hay células clave que están implicadas y entre ellos vemos a los monocitos, vemos a los macrófagos, vemos también a macrófagos oxidados y todos estos a través de su actividad sobre los lípidos y la producción de interleuquinas y de citocinas van a producir una aceleración del proceso aterosclerótico. Y vemos que los linfocitos desempeñan un papel crucial también en la aterosclerosis. Vemos a los linfocitos CD4 dividiéndose en varias líneas, como ven en la diapositiva. Vemos también que las células Th1 producen factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, que son todo células que intervienen en el proceso que veremos a continuación. Y este proceso que vemos a continuación es las respuestas que producen el instalarse dentro de la placa carotidia las partículas de LDL oxidadas y pequeñas que son muy aterogénicas, la formación de la fibrosis alrededor del núcleo del core de lípidos, la formación de el casquete de la placa carotidia o de la placa que hay a diferentes niveles de las arterias y todo esto se acelera por la presencia de un proceso inflamatorio que, como decimos, está mediado por determinadas citoquinas que incrementan o disminuyen. Y sabemos que los factores de riesgo lo que van a hacer es disminuir los factores que pudieran inhibir este proceso y estimular a los factores que a su vez aceleran este proceso. De manera que, como vemos en este cuadro, hay determinado tipo de factores, citoquinas
mediadas por el proceso inflamatorio que nos van a producir esa aceleración del acúmulo de partículas de colesterol LDL pequeñas y densas a nivel de la placa aterosclerótica, pero al mismo tiempo también van a producir un incremento de otros factores de riesgo que van a contribuir finalmente a la ruptura de la placa y el establecimiento de la proceso arteriosclerótico. Por lo tanto, vemos que el proceso inflamatorio es muy importante en esta situación. Hay vías clave, como vemos que son las vías del inflamasoma, en este caso el inflamasoma NLRP3, que se activa a través de dos pasos, el priming y la activación. El priming, que es desencadenado por citoquinas endógenas o incluso por moléculas microbianas, y la activación incluye vías canónicas y vías no canónicas. De manera que tenemos la interleuquina 1 beta, la prointerleuquina 1,8 y su forma inactiva la interleuquina 1b y la activación no canónica producida por la caspasa, la caspasa 4 humana, la caspasa 5, que vemos que todos estos factores intervienen de manera que unos estimulan y otros bloquean el proceso arteriosclerótico. Aquí nuevamente vemos vías del PCSK9 que ustedes conocen por la inhibición del PCSK9. Estas vías están activadas por el colesterol LDL oxidado, por las citoquinas proinflamatorias, por los macrófagos y por lo tanto vemos que es una interacción de múltiples factores y estos múltiples factores, como ustedes pueden ver, llevan a vectores de respuesta inmune en la inflamación arteriosclerótica, de manera que el desequilibrio que aumenta la situación en la que se producen más citoquinas proinflamatorias y menos citoquinas antiinflamatorias hace que el proceso arteriosclerótico se multiplique y vaya aumentando de forma progresiva. De manera que se crea un circuito tipo círculo vicioso patogenético que integra la aterogénesis y sus complicaciones. Bien, el siguiente paso sería el pensar en cómo la inflamación y la arteriosclerosis tienen que ver con el envejecimiento. Como ven ustedes en esta diapositiva, ya propusimos en su momento que en el envejecimiento influyen factores de riesgo cardiovascular clásico juntamente con otros factores de riesgo cardiovascular. Tendríamos entre los clásicos la hipertensión, la diabetes mellitus, la dislipidemia y entre los otros factores, por ejemplo, la contaminación ambiental, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco. Y por otra parte tenemos las comorbilidades y los síndromes geriátricos. En cuanto a las comorbilidades, la enfermedad renal crónica, la hiperuricemia, el deterioro cognitivo y los síndromes geriátricos como la fragilidad, la movilidad, la polifarmacia y la depresión, que son factores de riesgo que influyen de manera muy decisiva a la hora de causar enfermedades cardiovasculares. Y sabemos que este camino lo que hace es sumar la edad juntamente con los factores de riesgo cardiovascular y esos otros factores, haciendo vías patogénicas que interactúan, y eso lleva a los síndromes geriátricos a la fragilidad y al aumento de enfermedades cardiovasculares. Y como vemos en esta diapositiva, podemos ver que todo lo que son la senescencia, la obesidad visceral, la obesidad sarcopénica, la respuesta inmune, la predisposición genética, las enfermedades crónicas, las infecciones crónicas o los cambios en el microbioma van a producir toda una serie de inflamación y de inflamasomas que van a llevar a la aparición de enfermedades cardiovasculares. Y esto no solamente lleva a la inflamación, sino que también lleva a incrementar la senescencia. De manera que la inflamación es un proceso de defensa crucial del cuerpo
que es el que detecta antígenos tumorales y previene la invasión microbiana, pero la inflamación crónica, cuando tenemos estímulos que perpetúan esta inflamación, se vincula a enfermedades relacionadas con la edad, incrementando el riesgo de enfermedad cardiovascular y la fragilidad en los ancianos. Y en este momento existe evidencia insuficiente sobre algún tratamiento que pudiera afectar esto. De manera que sabemos que la inflamación tiene mucho que ver con la senescencia, con la edad y tiene que ver con el proceso arteriosclerótico. Bien, ¿en qué sentido han influido estos conceptos de inflamación, arteriosclerosis, senescencia en el establecimiento de nuevos tratamientos? Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, hay toda una serie de productos farmacológicos o de moléculas que se están estableciendo y están en fase de ensayo clínico para intentar aprovechar el bloqueo de la respuesta inflamatoria para reducir el proceso arteriosclerótico. Ven ustedes aquí unos cuantos que actúan sobre PCSK9, que actúan sobre moléculas angiogénicas, sobre ATP, sobre lipoproteína, A pequeña, etcétera, etcétera. Y vemos que esto no solamente actúa sobre moléculas lipídicas, sino que también actúa sobre moléculas que tienen que ver con la regulación glucémica, como por ejemplo sobre GLP-1, sobre SGLT2, sobre DPP-4, de manera que tenemos tratamientos emergentes que muchos de ellos, en este caso las moléculas que tienen que ver con el tratamiento de la diabetes, han mostrado su planteamiento novedoso de tratamiento antiinflamatorio. Aquí ven estudios clínicos que puedan tener que ver, en este caso, moléculas que actúan sobre citoquinas proinflamatorias. Por ejemplo, el canakinumab, anakinra, etcétera, etcétera, que ven ustedes que actúan sobre diferentes objetivos, y el problema que tenemos ahora mismo es que los estudios de los que disponemos son estudios que se producen en pequeña cantidad en determinado número de pacientes y que no tenemos suficiente evidencia para poder hacer una recomendación específica de estos tratamientos. Bien, sabemos por otra parte que tenemos suficiente evidencia como para decir que la dieta mediterránea tiene efecto en la enfermedad cardiovascular. Sabemos que el estilo de vida se debe a los hábitos dietéticos y por lo tanto no solamente estamos hablando de dieta, sino también de un estilo de vida determinado. Y como pueden ver ustedes en esta diapositiva, sabemos que la dieta mediterránea recomienda un alto consumo de todos estos alimentos, y ven que en la parte inferior de la pirámide de la dieta mediterránea está el ejercicio, pasar tiempo juntos, cocinar las cosas en casa con productos de mercados cercanos, y esto es muy importante para tener en cuenta todos los alimentos que hay en la base de esta pirámide y cómo tomarlos y de qué manera vivir. Es un estilo de vida más que una dieta. Por otra parte, la dieta mediterránea recomienda moderación en todos estos alimentos y se ha considerado también una pirámide infantil y juvenil de la dieta mediterránea. No solamente se ha establecido en adultos, sino que también se ha establecido en jóvenes. Existe, por lo tanto, un estudio que es el estudio PREDIMED, que es el estudio que miró el efecto de la dieta mediterránea en la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular. Se publicó en New England Journal of Medicine en 2018 por parte de nuestro grupo, y en este estudio se diseñó de manera que sujetos que no tuvieran enfermedad cardiovascular en el momento de la inclusión dentro del estudio, hombres entre 55 y 80 años y mujeres entre 60 y 80 años con alto riesgo cardiovascular definido como diabetes de tipo 2 o más de 3 factores de riesgo sin enfermedad cardiovascular previa, se incluyeron. Los factores de riesgo cardiovascular eran el tabaquismo, la hipertensión,
colesterol LDL a niveles elevados, colesterol HDL a niveles bajos, sobrepeso y obesidad o una historia familiar de enfermedad cardiovascular. Y los individuos fueron randomizados a una dieta baja en grasas, que era la dieta control, o bien una dieta rica en nueces y dieta de tipo mediterráneo, o una dieta enriquecida en aceite virgen de oliva extra, juntamente con dieta mediterránea. Los objetivos que buscaron los investigadores fueron básicamente la muerte cardiovascular, el ictus no fatal y el infarto no fatal, que son los objetivos primarios de la mayor parte de los estudios con prevención de enfermedad cardiovascular. Y como ven ustedes, tanto la dieta rica en aceite virgen de oliva extra como la dieta rica en nueces, avellanas y almendras de tipo mediterráneo fue superior a una dieta que de por sí ya es considerada sana, que es la dieta baja en grasas, con una reducción significativa de la mortalidad cardiovascular, de los eventos tipo infarto agudo de miocardio no fatal e ictus no fatal. Como ven ustedes, esto se dio en todos los grupos, se dio en hombres, en mujeres, en mayores de 70 años y en menores de 70 años y tanto en diabéticos como no diabéticos. Por lo tanto, a partir de aquí surge una pregunta de tipo metodológico y de tipo fisiopatológico. Hemos visto que la dieta mediterránea puede disminuir el número de efectos adversos. Por lo tanto, nos preguntamos hasta qué punto esto está mediado por algún tipo de mecanismo patogénico. Y por ello nos propusimos estudiar hasta qué punto la dieta mediterránea puede modular la inflamación. Como ven ustedes, realizamos un análisis secundario del estudio Predimed, que como ustedes saben, les hemos comentado ya, era un estudio realizado en participantes de 55 a 80 años sin enfermedad cardiovascular previa asignada a los tres grupos, y lo que hicimos en este estudio en este análisis fue valorar el grosor íntima medio carotidio durante 2,2 años y medir los biomarcadores inflamatorios y correlacionar la evolución del grosor íntima media carotidio con los biomarcadores inflamatorios. Y como ven ustedes, se vio que la dieta mediterránea suplementada con frutos secos tipo nueces, avellanas o almendras redujo significativamente los niveles de las citoquinas proinflamatorias, como son el MCP1, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 18 y la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Y también se observó que existía una reducción significativa en el grosor íntima media carotidio y en la altura de la placa carotidia cuando estaba presente. Por lo tanto, lo que nos planteamos en este estudio es que estos biomarcadores evaluados, que eran biomarcadores de reducción del efecto antiinflamatorio y por lo tanto de aumento del efecto proinflamatorio y en relación con el desarrollo de la placa carotidia y del grosor íntima medio, se producía un cambio cuando la persona era tratada con dieta mediterránea suplementada, sobre todo con frutos secos, de manera que se revertía la alteración que se produce en la enfermedad arteriosclerótica, de manera que todos los factores y citoquinas proinflamatorias disminuían y todas las citoquinas antiinflamatorias aumentaban. O como ven ustedes aquí, la línea continua en el dibujo representa el efecto protector de la dieta mediterránea sobre los marcadores de inflamación, así sobre la íntima media carotidia y la altura de la placa. Y la línea discontinua representa los resultados de este estudio que sugieren que la dieta mediterránea
especialmente cuando se suplementa con frutos secos, muestra un efecto inmunomodulador que se correlaciona con cambios beneficiosos de la arteriosclerosis carotidia. Como ven ustedes, la íntima media disminuía, la altura de la placa disminuía y todos los marcadores que que aumentan la inflamación estaban disminuidos y los marcadores que estaban aumentados eran los protectores, por ejemplo la interleuquina 10. De manera que sabemos que parece este estudio indicar que existe un efecto inmunomodulador. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es que la dieta mediterránea, especialmente suplementada con frutos secos y aceite de virgen de oliva extra, mostró efectos inmunomoduladores y que estos efectos inmunomoduladores se observaron reducciones significativas en marcadores inflamatorios y mejoras en la arteriosclerosis carotidia. Por lo tanto, este podría ser el mecanismo por el cual la dieta mediterránea tiene un efecto protector sobre la enfermedad cardiovascular mediante la inmunomodulación de todos aquellos factores que aceleran la aparición de arteriosclerosis. Por lo tanto, ¿cuáles son los mensajes que ustedes se podrían llevar a casa de esta presentación? En primer lugar, que el proceso arteriosclerótico radica en la presencia de factores de riesgo y se modula su progresión mediante la inflamación. La aparición de eventos cardiovasculares está mediada por una inflamación alterada que aumenta el proceso arteriosclerótico y esta inflamación también produce fragilidad y peor evolución en pacientes mayores. Por otra parte, se está trabajando en tratamientos basados en la modificación y modulación de la inflamación y la dieta mediterránea sabemos que reduce los eventos cardiovasculares y nuestro estudio ha mostrado que una de las vías de reducción de los eventos cardiovasculares es la modulación de la inflamación mediante la dieta, que disminuye todos los factores proinflamatorios que estimulan la progresión de la placa carotidia y estimula a todos los factores antiinflamatorios que detienen el crecimiento de la placa carotidia. Por todo eso queremos darle las gracias y recuerden que es importante que sigamos una dieta adecuada y esto a veces es incluso más importante que todo el tratamiento que podamos darle a nuestros pacientes. Muchas gracias.